Voy a pasar una breve presentación comentando así un poquito en profundidad. Luego doy paso a preguntas y respuestas. Aquí tenemos al crack, al genio de genios, Nikola Tesla, que es básicamente el inventor del siglo XX y XXI, primero con la corriente alterna y con toda la serie de innovaciones que vienen de su trabajo, ¿no? La radio, ¿no? Que se dice que la inventó Marconi, pero realmente Marconi utilizó patentes de Tesla, ¿vale? Y luego fueron ellos quienes la comercializaron mejor, ¿no? Edison también, pues tenían ese plus, ¿no? Que eran un poco más comerciales, vamos a decir. Bueno, pues aquí vemos un poquito la historia, ¿no? De cómo es curioso que el mayor genio que nos ha proporcionado tantas invenciones que han definido pues la sociedad y la cultura hasta el día de hoy, muriera solo en un hotel en Nueva York en el 43, arruinado y en el ostracismo. Cuando estás retando al status quo y pones en entredicho la continuación de fortunas como la de los Rothschild, JP Morgan o Jacob Astor, que eran básicamente los que financiaban a Nikola Tesla cuando salió con el tema de la torre Wardenclyffe, pues oye, vas a probablemente tener problemas de continuar con una financiación propia para continuar con el proyecto, ¿no? Porque realmente Nikola Tesla tiene muchos indicios de que efectivamente era un verdadero filántropo y quería llevar la energía libre efectivamente al planeta entero, ¿no? Mediante esa tecnología que podría significar simplemente extraer energía de la éter, del campo escalar que nos rodea a todos y que no podemos percibir de manera tan clara como podríamos percibir si no estuviéramos interferidos. Creo que a estas alturas ya conocéis el tema de la éter, energía fría, energía Tesla, energía radiante, como lo llamaba él mismo, ¿no? Taquiones, prana, chi, orgón, tienen mil y un nombres, pero todo se refiere a la misma energía primordial que nos da la vida, en esencia, que subyace a toda la materia y que las máquinas de energía escalar ayudan a hacer circular a través de nuestro cuerpo energético. Ese es básicamente el cometido o lo que aportan las máquinas cuando tú te aplicas. Quien la haya probado sabrá que efectivamente es algo muy notable, ¿no? Cuando te aplicas. Y según la potencia, según los aplicadores, puede variar, según cada persona, incluso según la zona en la que estés, la frecuencia Schumann, las líneas Ley, Harman, Curry, la red telúrica del planeta, influencia también. En cada momento puede haber una fluctuación, pero bueno, al aplicar con la máquina es notable. Entonces se trata de romper este paradigma, ¿no? De pasar de la energía eléctrica que conocemos de siempre a la energía fría, que no solo no es dañina, sino que es beneficiosa incluso para la salud. Imaginaos cómo sería el mundo si toda la energía que consumimos fuera limpia. Es un cambio de paradigma absoluto y total. Y eso significaría eventualmente la liberación de la raza humana. Por eso, obviamente, está tan perseguido y tan denostado, ¿no? por la ciencia mainstream, por el cientificismo que tenemos hoy en día. Es otra religión. Si me seguís a mí por redes, probablemente hayáis visto que yo hablo de un implante que tendríamos todos, ¿no? Lo que sucede es que limita, interfiere en el flujo libre de lo que sería el toroide, que es en esencia esa energía libre de energía escalar, prana, chi, orgón, que estaría fluyendo libremente de no ser porque hay algo interfiriendo, ¿no? Vale, si quieres comentar tú también algo. Sí, si quieres un poco más para atrás, la anterior. Sí, vale. Soy Sergio, que estoy colaborando con Aitor y un poco llevamos los dos la aventura de la energía escalar a la par, ¿no? Comentar un poco estas dos diapositivas, ¿vale? La de la izquierda, lo que podéis ver es es una pancake, ¿vale? Y esto es la energía, esto es la electricidad que sale de la pancake, que la inventó Tesla y que pasa por todo tu cuerpo, ¿vale? Entonces, esta sería la representación física del éter, ¿vale? Sería la energía fría o la energía éter. Entonces, también de ahí deriva un poco el nombre de la cuenta de Instagram, ¿no? De la energía en tu mano, porque es electricidad y la puedes poner en tu mano. Entonces, bueno, es bastante interesante porque da un calambrillo cuando la tocas y, bueno, una sensación placentera, sobre todo, es beneficiosa, ¿no? Y sobre todo te relaja.
¿vale? Eso es un poco los efectos un poco que reporta la gente, ¿vale? Entonces, bueno, esta foto la verdad es que es bastante chula, bastante impactante y sinceramente no lleva mucho filtro, ¿eh? Se ve tal que así, o sea, o sea quizá no tan potente, ¿no? Pero se ve así, o sea, si apagas la luz, así que realmente merece la pena descubrirlo o merece la pena verlo y es un poco como en las películas, ¿no? Que sale Tesla con los rayos, entonces es que es literalmente esto, ¿vale? Entonces esta sería una. Luego la de la derecha a mí me gusta mucho porque, claro, con el éter rompes un poco el paradigma científico, porque, claro, ya entraríamos con todo el tema de que sería la física de partículas, un poco el paradigma de la física, ¿no? De partículas. Te harías preguntas de si a lo mejor existe alguna partícula más rápida que la luz y con el éter la hipótesis es que sí, ¿no? Que serían los famosos taquiones. Entonces, bueno, es bastante potente, ¿no? Luego también en medicina, porque claro, si esto es energía fría y nosotros somos energía, pues tiene probablemente aplicación, ¿no? Al cuerpo y tiene también unos beneficios, ¿no? Que es el bienestar del cuerpo, tanto físico como energético, y una equilibración del campo energético, ¿no? Entonces, esta aplicación también es muy interesante. O sea, ya vemos que aplica varios campos muy potentes, ¿no? Como la ciencia de la medicina. Y luego también un poco a la ingeniería, ¿no? Porque sería todo el tema de la energía libre, ¿no? O la energía del vacío, ¿no? Sacar energía del vacío. Si se investiga un poco en la historia, hay alguna civilización que es bastante probable que tuviesen ya sacasen esa energía de ahí. También todo el tema de los platillos volantes, ¿no? De los famosos platillos volantes, hay muchos indicios que apuntan a que con la energía taquiónica o etérica se puede hacer levitación, se puede levitar. Entonces, bueno, esto es bastante interesante. Y si quieres pasamos a la siguiente. O sea, estas serían las tres ramas, ¿no? La medicina, la física y la ingeniería, ¿no? Entonces, aquí un poco la unimos con, como decía Aitor, con todo el tema del hilo, ¿no? Del hilo parasitérico, entendiendo como que hay un hilo que nuestro campo energético lo comprimiría. ¿Vale? Entonces es muy interesante. Bueno, quizá también se podría poner la otra de que aparte de la energía, o sea, de la física, de la medicina y de la ingeniería, también sería el hilo parasitérico. De hecho, además, energía etérica, parasitérico, ¿no? O sea, por ahí va todo el tema. Claro, nosotros solo vemos la 3D, ¿no? Que sería el cuerpo físico. Pero claro, habría más planos, ¿no? Sería el plano etérico, el emocional, el mental, el astral. Entonces, claro, el etérico sería uno más. Por eso Aitor, y bueno, si habéis salido el trabajo de Aitor, realmente es casi que lo puedes palpar, porque, bueno, de hecho, para todos, ¿no? El emocional o el mental también se pueden palpar, ¿no? Toda una persona, si te fijas bien, estás un poco entrenado, ¿no? Puedes ver emocionalmente cómo está, mentalmente también cómo está, y si te fijas su campo etérico, pues también se puede un poco llegar a ver, ¿no? Y entonces, para que hagáis una idea, pues claro, entender que claro, esto es un poco complejo, ¿no? Porque son subcapas, ¿no? Por ejemplo, el físico que vemos aquí no solo es el físico carne y huesos, esa sería la capa más exterior, pero luego también tienes a nivel físico la capa muscular, la capa ósea, la capa nerviosa, y entonces tendrías otra capa que la ciencia pues todavía no lo reconoce, que sería el cuerpo etérico, que sería pues como el sistema linfático, por ejemplo, o el sistema nervioso, pues es otro campo, pero que está en otra frecuencia que con los ojos no lo podemos captar. Entonces, pues ese sería un poco para que os hagáis una idea, bueno, si lo sabíais o no, de qué sería el cuerpo etérico y por qué esta máquina es tan potente, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué hace? Que nuestro cuerpo etérico es un cuerpo de luz. Entonces, la máquina de los escalares produce energía fría. Entonces, se acopla directamente, bueno, se acopla a los dos cuerpos, al físico y al etérico, ¿no? Entonces, es como una ducha de energía y de éter que armoniza el cuerpo etérico. Entonces logras un bienestar y una coherencia, se logra un bienestar y una coherencia interna, ¿no? Porque sobre todo entendiendo que todos los desbalances se deben a un problema energético, ¿no? O sea, sería, mirando aquí a la izquierda, todo entraría, digamos, en el campo energético astral, ¿no? Luego pasaría al mental, luego pasaría al etérico y luego al físico, ¿no? Al final el físico es la última representación de lo que te pasa en la mente. Pues hay mucha gente que mentalmente
por depresión llegas a enfermar, ¿no? O sea, porque tu mente, porque como tu mente está en un plano superior, tu mente controla el cuerpo, si la mente funciona mal, el cuerpo se funciona mal, ¿no? Y entonces habría un plano superior. El plano etérico controla al mental, o el campo energético controla al mental y controla el físico. Si estás mal de energía, estás mal mentalmente y entonces vas a estar mal físicamente. Si estás rebosante de energía, lo más probable es que, bueno, lo que tenemos que ver es que el mental esté sano, ¿no? Pero bueno, en principio vas a estar bien porque vas a tener energía y porque vas a entrar en un bucle positivo y entonces vas a estar radiante, ¿no? Entonces sería esa concordancia, ¿no? El energético, el mental y el físico. Entonces esta máquina actúa sobre el plano más energético, con lo cual es muy, muy potente, ¿vale? Entonces, bueno, esta yo creo que es un poco la exposición, ¿vale? Si tenéis alguna duda, yo creo que la podemos comentar después, ¿vale? No sé si tenéis, luego hacemos. Entonces, ahora si quieres, Aitor, bueno, esto es un poco la teoría, ¿vale? Si quieres, Aitor, pasa a la siguiente y os comentamos la propuesta. Vale, pues en esencia esta es la oferta de venir aquí a haceros vuestra propia máquina o llevarosla hecha, pero en cualquiera de los casos recibiendo la formación que consideramos imprescindible de manera presencial para que os empapéis realmente de su funcionamiento, ¿vale? De cómo se aplica realmente con la máquina y lo viváis in situ, porque durante el camino nos hemos ido dando cuenta de que era imprescindible realmente que la gente tuviera este tipo de inmersiones para que realmente lo experimentara y se llevará las impresiones necesarias para tenerlo bien integrado. La formación teórica sobre la Ether, al venir aquí pues haríamos 3 sesiones diarias con la máquina para que vosotros mismos lo experimentéis de primera mano con la máquina que terminaríais llevándoos en caso de adquirirla. Explicación técnica de la máquina en profundidad, bueno, y incluye estos 250 que sería el fin de semana, son 2 noches, ¿no? Por ejemplo, llegar un viernes e iros un domingo, incluye todo, ¿vale? La pensión completa, la formación, pasar, conocer a Aitor Hilo y al equipo, ¿vale? Te ayudamos a fabricar tu propia máquina o llevártela hecha y el precio final es de 1.250, que incluye la torre Odin de cobre grande, ¿vale? Que eso es muy importante porque aumenta muy considerablemente la potencia de la máquina. Cuando nos llegó la de Amenofis, que venía con la Black Hole, que son meramente cables enrollados, que sirve como bobina, sí, bueno, es funcional, efectivamente, y se nota, pero al poner una Odin, joder, dijimos, coño, es que la diferencia es bastante grande y es muy notable, ¿no? Entonces, bueno, lo comentamos con Sergio y Bruno y decidimos que era muy interesante incluirlo ya en el precio, ¿no? Cerrado, para que aprovechéis realmente la potencia verdadera de la máquina ya de entrada. Si hacemos una comparativa, no es por estar comparando con lo que está haciendo con el trabajo de Aminofis, que es increíble, y desde aquí le agradecemos mucho todo lo que ha hecho, porque si no, no hubiéramos llegado a este punto, pero la verdad que sale a cuenta en comparación en este sentido. Entonces, bueno, tenemos aquí fechas también. Mañana, de hecho, viene una chica para venir mañana. Si venimos, lo haríamos en tandas de 2 personas, ¿vale? Tenemos 2 camas extra aquí en la casa. Os quedáis aquí bajo el mismo techo que nosotros y es básicamente una inmersión, es como un mini retiro en el cual aprenderemos en profundidad. Sí, exacto, exacto. Entonces esa es la propuesta, ¿vale? ¿De qué se trata? Pues lo que proponemos es como si fuese una visita de amigos, como si un amigo tuyo se hubiese comprado la máquina y podéis aprender de ellos, ¿no? O sea, vuestro amigo que ya lleva cierta experiencia, que es un poco el gap que hay, ¿no? Porque al final la máquina, pues, bueno, tiene un coste elevado y, bueno, como decía Aitor, es básicamente lo que os proponemos es llegar un viernes y ir un domingo, ¿vale? Si alguien está un poco interesado a un día más, pues luego ya lo podríamos concretar, ¿vale? Esto es llegar un viernes, un domingo, estar el fin de semana y entonces, bueno, pues hablar con nosotros, comentar sobre las dudas del ETE, pues hacemos una pequeña formación, ¿vale? De unas 2 orillas y luego, claro, como vais a estar 3 días, pues dependiendo un poco cómo fluya, pues hasta de 3 a 6 sesiones con la máquina, ¿vale? Entonces vosotros ya podéis experimentar lo que se siente con la energía y a decir, pues mira, a mí esto no me gusta o, joder, ya siento cosas y esto es lo mío, ¿vale? O esto
o resueno con la máquina, ¿no? Con la energía y sí que baja, ¿vale? Que normalmente la gente sí que suele resonar, ¿vale? Pero está bien un poco también probarla, ¿vale? Probar la máquina y bueno, entonces luego también, como tenemos el taller, abrimos la máquina, abrimos las tripas de la máquina y os explicamos las partes técnicas, ¿no? Pues qué es el ZVS, cuál es el flyback, cuáles son, como decía Aitor, el Spargap, ¿no? Las partes importantes o las partes más críticas que tengáis, que las toquéis y tengáis un conocimiento práctico, ¿no? Porque si no, claro, si no, luego esto telemáticamente, yo te digo que es un Spargap y no sabes, o sea, es complicado, ¿no? Pero si ya una explicación de 10 minutos ahorra mucho, ¿no? Y sobre todo. Luego también estáis con nosotros, comida y alojamiento 2 noches, ¿vale? Esto es un poco lo que hablamos, van a estar con nosotros y, bueno, la dieta que llevemos, ¿no? Incluso nos está por aquí, bueno, vino a Javi, hicimos una barbacoa con él, ¿vale? O sea, un poco depende, para que veáis, ya, como decía Aitor, ya hay varias personas que han venido, ¿no? Y, bueno, pues, con las 2 últimas hicimos barbacoa, o sea, comida de amigos, ¿vale? Es un poco. Y luego también tenemos la cámara Kirlian, ¿vale? Que es una cámara que si no sé si os recordáis, si queréis lo pasas atrás, Aitor, lo pasas atrás, es la fotografía esta, ¿vale? La cámara Kirlian con la otra más. La cámara Kirlian, si lo puedes ahí en medicina, no. Bueno, esa, bueno, claro, te da esto, te da el campo energético, si tienes alguna fuga energética, el nivel de los chakras y tu nivel de energía, ¿vale? Entonces, bueno, podemos hacer un pequeño análisis de vuestro campo energético y ver un poco cómo estáis y cómo estáis después de salir, ¿vale? O sea, eso es interesante también, bueno, la verdad es que es bastante curioso y es una herramienta bastante curiosa, ¿vale? Eso también. Entonces, si quieres, podemos pasar a la derecha. Luego también conocer a Aitor, ¿no? Si habéis seguido su trabajo y demás. Y bueno, también hacer un poco de contactos, ¿no? Porque al final todos tenemos una vida, ¿no? Y siempre, pues no solo, bueno, como toda la vida, ¿no? Vienes hablando del éter y quizá, pues, mira, conectemos en otra cosa. Y luego, como decía Aitor, o sea, esto es el precio de 2,50, ¿vale? Con esto incluimos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros damos la opción de que vengáis a vernos y visitar el taller. ¿Qué pasa? Que la máquina tiene un coste más elevado, ¿vale? Y nosotros no queremos obligar a que solo la gente, nosotros queremos hacer un trabajo de divulgación y no queremos, o sea, queremos que os llevéis la máquina convencidos. Ese sería el precio sin obligación de comprar la máquina, pero que sepáis que si venís y decís, oye, mira, Aitor, es que Sergio, es que tengo muchas, o sea, yo lo tengo ya muy claro y me la voy a llevar. Venga, pues la construimos y os la podéis llevar de casa ya hecha, ¿vale? Las próximas fechas, la idea que tenemos es abrir 2 fines de semana al mes, ¿vale? Tenemos 2 plazas y entonces para el mes de mayo pues serían estas 2, ¿vale? Entonces serían 2 personas, ¿vale? Entonces, nada, básicamente es eso, ¿vale? Serían 2 personas y sería así compartir los 5. Los 3, o sea, Aitor, Bruno y yo, y luego los 2 participantes que vengan. Bueno, luego también en el grupo tenemos la opción de construir vosotros, que cada uno se construye. Yo voy a dar soporte, ¿vale? Para que cada uno se la construya, pero bueno, yo llevo ya 3 años, 2 años y medio, 3 en el grupo de Amenofis y sé que al final construir la máquina es algo complicado, ¿vale? Porque no es una cosa una semana y tú lo tienes que tener muy claro y tienes que saber. Entonces nosotros damos esa opción, ¿vale? De que venir aquí y que la construyáis con nosotros y con nuestro soporte, ¿vale? Esa es un poco la idea. Del 20 al 22 viene otra chica que también cerramos, que viene de Austria, ¿vale? Es argentina, pero viene de Austria. Y también está la posibilidad de que alguien se sume, ¿vale? Aquí tenéis las fechas del 9 al 11 de mayo, del 23 al 25, pero están esas otras 2, ¿vale? Una es mañana, hasta el domingo, y la otra del 20 al 22. Para, pues sí, bueno, si a alguien le interesara, que lo sepáis. Esta es la fuente que alimenta a 12 voltios, ¿vale? Y pasa aquí al ZVS y al flyback, ¿vale? El ZVS lo que hace es poner hercios. Tú sabes que la corriente va a 50, 60. Lateral. Claro, vamos haciendo así. El tornillo. Antes de apretar, lo ideal es hacerlo en cruz. Sí. En cruz. Bueno, eso ya para Y aquí te sale a 12 voltios, ¿vale? Entonces, lo que haces ahora es pasarla por el ZVS y aquí la pasas a unos 20.000 hercios.
¿vale? Entonces aquí ya la tienes excitada y ahora la pasas por el flyback, que el flyback lo que hace es pasarla a unos 7000 voltios. Tell me what's the odds we can all get it right. ¿Y ahora? Wow, y la espalda también un montón. Mira, antes. Hace una hora y ahora. ¿Después de cuántos minutos en la máquina? Bueno, 5 o 10, una sesión cortita. A ver, esto fluye solo. Orgánicamente la gente me ha ido preguntando si se la podían hacer y últimamente solo la queremos dar en persona para ofrecer la formación bien, para que no haya ningún problema. Así que nada, quien quiera realmente venir puede consultar, preguntarme aquí y podemos ver, ¿vale? Porque obviamente vais a venir a nuestra casa y tampoco va a venir cualquiera, ¿vale? Así que si os interesa, esta es la opción, ¿vale? Todavía hay mucha confusión con relación a las máquinas de energía escalar, qué son, para qué sirven, de modo que en la siguiente historia os voy a poner el testimonio de Edu, quien vino hace poco a llevarse una y aprender cómo funciona de manera correcta. Prana, chi, orgón, taquiones. Nikola Tesla lo llamó energía radiante y es esa energía que subyace a toda la materia y que nos anima, que nos da la energía vital verdadera de la creación, no como la Kundalini, como nos quieren hacer creer. Además de estimular el flujo energético del orgón prana chi en tu cuerpo, también es la clave para la energía libre, como Nikola Tesla intentó hacer con la torre Wardenclyffe y JP Morgan y los Rothschild se lo impidieron. Si os interesa el tema, podéis venir aquí a hacérosla o llevarosla hecha a casa directamente, pasando primero un fin de semana con nosotros para aprender realmente su funcionamiento y cómo aplicarla de manera correcta y segura. Así que si estáis interesados, podéis escribirme aquí. Aquí estamos con Bruno, terminando un pedido que ha quedado la máquina espectacular. ¿Le puedo dar ahora? Sí, dale. ¿Sí? Venga. Siempre seguridad de 3 factores y le damos atención a esto. Vale. El éter que se está sintetizando ahí es puro oro. No está conectada, como podéis ver. Magia, no. Energía escalar. Energía transmitida a través del aire y la frecuencia. Más o menos veis un poco cómo fluye el tema
Y bueno, pues ahí teníamos a Víctor, el de la coleta, que vino a uno de nuestros retiros, probó las máquinas y luego, al cabo de un tiempo, habló con Sergio para bajar a hacerse la máquina. Y estuvieron aquí un fin de semana y bueno, pues se hizo la máquina él con nuestra supervisión y se la llevó a casa. ¿Vale? Él es terapeuta, acupuntor y entre otras cosas, y la aplica también en consulta. Entonces, bueno, también es interesante para terapeutas que consideréis probarla por lo menos para ver los efectos que producen. Y de hecho no es el primer acupuntor que ya sé de 3 acupuntores que efectivamente han incorporado una máquina escalar a su consulta. Por eso es un tema muy interesante, ¿no? Luego, la ubicación, estamos en Dos Hermanas, Sevilla. Es cuestión de llegar aquí en AVE o en avión, ¿vale? Podemos recogeros en caso de que necesitéis. Obviamente también podéis venir el coche. Y nada, pues estamos a 15 minutos de Sevilla. Entonces, bueno, incluso, qué sé yo, si sobra tiempo o lo que sea y queremos hacer, si nos apetece dar volteo por ahí, también es posible. O si no, después del taller, pues bueno, podéis aprovechar para hacer turismo por una ciudad, la verdad que es muy bonita. Y bueno, yo no soy mucho de ciudades, pero alrededor de Sevilla hay cosas interesantes también. Pues aquí estamos, ¿vale? Está la zona, bueno, la foto de abajo, estamos a 15 minutos de este parque, que solemos ir Bruno y yo para hacer un poco de conexión. La de arriba a la izquierda es el parque que tenemos a 3 minutos andando desde casa. Y esto a la derecha es la calle, nuestra calle, ¿vale? Estamos en una zona residencial muy bonita, con una casa de 2 plantas más el sótano que es el taller. Y bueno, pues estamos de puta madre aquí. La verdad que es una zona bastante chula. ¿Cómo lo veis ahora para hacer preguntas y respuestas? Digo, Correcto. todos son 1.500 euros, el taller más la máquina. Sí, correcto. Efectivamente. Sí, sí. Todo lo que engloba venir aquí, la estancia, el taller y llevarte la máquina ya hecha. Ok. Sea por ti o por nosotros, pero con la formación pertinente para tenerla bien clara. Correcto. Si hay algún testimonio de alguna persona que haya ido, que haya probado la máquina, teniendo alguna dolencia o algún tipo de disfunción y que en una sesión haya notado algún tipo de cambio evidente. Bueno, esta mañana he creado en el grupo una sección de testimonios y Edu, que vino en febrero, que aparece también en el vídeo este de la Instagram que os acabo de compartir, no lo he visto entero, pero bueno, ha puesto su testimonio, primero escrito y luego es que por la mañana me había enviado un audio porque seguimos en contacto y vamos hablando y bueno, pues claro, aplicándolo a cada día está teniendo efectos bastante interesantes. Ahora, una resolución de una condición, dolencia, enfermedad en una sola sesión, obviamente no va a ser, es muy difícil de medir haciendo una sola sesión. Sí que vas a experimentar un mayor bienestar, seguramente, ¿vale? Con una sola sesión puede pasar. Y sí que el otro día, por ejemplo, vino una terapeuta que aprovechó que bajó aquí en Semana Santa y estábamos en contacto y estaba interesada en la máquina y me dijo, Aitor, que bajo por Semana Santa, ¿me puedo pasar a hacer una sesión? Y bueno, pues no solo para que lo veáis, ¿no? Pero le pusimos la máquina y bueno, se quedó ahí muy metida y empezó a llorar. No sé, se le empezaron a caer las lágrimas, pero bien, ¿sabes? O sea, tuvo como una especie de catarsis porque se le alivió notablemente el dolor, ¿no? En general, en el abdomen, luego se la puso por la cabeza, que también yo lo hago también, y me relaja mucho. Aunque el sonido de entrada parece muy estridente, yo que soy muy quisquilloso con los sonidos, a mí me relaja. Y eso, y hay muchos testimonios. En el grupo de Amen Office hay un porrón, incluso bueno, de dolencias, enfermedades graves, de que efectivamente ha ayudado. Pero lo más interesante es su aplicación consistente, ¿no? Diaria. Porque ahí efectivamente
le das cada vez más margen al cuerpo energético que genere que se desestanque todo lo que esté estancado a nivel energético. Y cuando se desbloquea poco a poco el cuerpo energético, todo lo demás, por ende, empieza a funcionar mejor, ¿no? Todas las vías de detox. Y aparte, otra cosa que os diré, venir aquí más incluso que hacerte la máquina y experimentarla del taller y la formación, yo también estoy compartiendo todas las técnicas de higiene energética, ¿no?, que vengo recopilando durante estos 8 años, que son muy interesantes. Eso, bueno, es como una especie de extra, ¿no?, que es opcional, no tenéis por qué hacerlo, pero bueno, está muy interesante, no es por decirlo, que complementadas con la máquina son una bomba, ¿vale? Eso ya es como no solo pues sentarte y hacerte una sesión de 10, 15, 20 minutos, sino que prepararte previamente de manera mecánica, con unos movimientos energéticos y mentalmente con un preámbulo de estar presente en la sesión, una intención, y observando también todo la vorágine de pensamientos que te pueden estar sacando de esa presencia plena, porque realmente eso se nota, hay una diferencia. Cuando te haces una sesión con esa intención es notable. Y luego, pues, todo lo que compartimos en los retiros, que os puedo pasar después un vídeo para que veáis un poco cómo han ido, que es muy potente, ¿vale? También eso es opcional, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ir subiendo en la sección de testimonios en el grupo, poco a poco, a medida que vayan llegando, más testimonios para que veáis que, bueno, efectivamente. Y yo mismo, o sea, desde la primera vez que la probé, en diciembre de 2022, ahí en Alicante, que también lo veis en el vídeo de los extractos que puse ahí. O sea, yo estaba bastante mal todavía, ahora estoy mucho mejor, después de haber pasado por todo eso. Y ese día estaba muy jodido. Y hice 3 sesiones de 10 minutos en apenas un par de horas que estuvimos ahí de colegueo. Y, madre mía, o sea, se me calmó la inflamación, la ansiedad, todo, pero mucho. Se me soltó el cuello, que es mi síntoma más molesto, de lo que yo siempre hablo, ¿no?, del tema de la tensión en la garganta, que es lo que me hizo tirar del hilo, nunca mejor dicho, ¿vale? Y dije, joder, macho, yo necesito una máquina de estas lo antes posible. Por eso empecé a hacérmela. Pero como estaba así, o sea, pedí hasta ayuda a través de Instagram para que me echaran un cable y efectivamente hubo gente que me ayudó, que yo no me lo esperaba, pero bueno, mira, ¿no? Y luego Sergio, to the rescue, vino con la máquina, vino con 2, ¿sabes? Digo, joder, y me las dejó ahí, ¿sabes? Digo, madre mía. O sea, y bueno, pues desde entonces, pues la vengo aplicando. No siempre, porque por algún estúpido motivo, de vez en cuando me olvido de que tengo una maravilla ahí y luego me acuerdo y digo, a ver, es tonto que hazte la sesión y efectivamente, pues es muy potente. A mí me va siempre muy bien, la verdad. O sea, no es la panacea, ¿me entendéis? Tampoco no es el medio para iluminaros o para sanarlo todo y todo. A cada persona le produce un efecto u otro, pero es una gran ayuda y es muy notable. Entonces, bueno, ese es el punto más interesante de las máquinas, ¿vale? Y eso. ¿Alguna duda más, Alberto? A la hora de aplicárselo, entiendo que el tiempo de exposición serían 20 minutos o así. ¿Tiene algún tipo de parámetro de voltaje, de frecuencia, de intensidad o de algo? No. A ver, de entrada, como una sesión así preliminar, serían 8 minutos, ¿vale? Luego 10, luego 12, para ir probando, porque sí que puede haber una especie de reacción, depende de la persona, que eso ya uno lo nota rápidamente. Hemos tenido en 60 personas que la han probado, un chico que tuvo un dolor de cabeza durante unas horas y luego se le fue, en el último retiro, de hecho. Y luego otro chico en el taller de Barcelona que tuvo, bueno, estuvimos jugando con
Porque cuando coges las dos bombillas y juntas los dedos, puedes ver el éter como salta, el salto de chispa, entre un dedo y otro, ¿no? Bueno, pues estuvimos haciendo eso un rato todos y a él pues se le quedó un hormigueo durante un par de semanas, que me iba diciendo, hostia, Aitor, voy con esto, ¿qué va a pasar? No te preocupes, eso es que ha habido un despeje, lo sé perfectamente porque lo puedo experimentar y ver a tiempo real. Un despeje del implante, ¿vale? Y el implante se ha quedado como disuelto en esa zona y poco a poco se va reensamblando. Ya sé que suena muy fuerte, pero yo lo he visto a tiempo real como eso sucede. Y el resto, pues no ha habido, digamos, efectos secundarios o negativos, ninguno, ¿no? Entre 60 personas. Sí. Sergio, ¿quieres decir algo? Sí, no, básicamente eso, las terapias. Alberto, has preguntado cómo era la terapia, ¿no? Alberto. Sí, he preguntado por que los parámetros a la hora de aplicárselo a alguna persona, si son el tiempo de exposición y si aparte del tiempo de exposición, pues había algún parámetro como frecuencia, intensidad, voltaje, algo. No, bueno, a ver, la máquina, a ver, sí, eso lo explicaríamos más en el taller, ¿no? Pero para responder a tu pregunta, la máquina trabaja a unos términos fijos, ¿vale? Y entonces lo que crea es energía fría. Entonces, claro, el tiempo de exposición es entre 5 y 20 minutos, ¿vale? Sobre todo las primeras sesiones son más cortas porque tienes que, a tu organismo, esa energía tienes que ir poco a poco adaptar. Pero bueno, no es la máquina que, bueno, la máquina que tenemos, que es la misma que en Office, ¿no? La que ya llevo yo usando ya 2 años, casi 3, trabaja en términos nominales fijos, ¿vale? De hecho, estamos mirando de poner, cambiar la frecuencia y demás. Pero bueno, que al final, a efectos, o sea, a ver, esta máquina tiene mucha mejora, ¿no? Pero a efectos prácticos, solamente con la ducha energética de energía fría que te da, es que ya es brutal. O sea, se nota un montón. Vale. Sí. No sé. También la máquina, bueno, está la opción de ponerle un regulador a la fuente que puede... lo que pasa es que realmente con menos potencia se siente mejor. Yo la he ido regulando y cuando está a tope la fuente de alimentación es como que sí, pero no, ¿sabes? Es como que está demasiado arriba. Quizás el ZVS está demasiado revolucionado, supongo. Porque, Alberto, ¿por dónde va tu pregunta? O sea, que con eso ya te hemos respondido o por dónde iba? O sea, Perfectamente. Vale. Sí. Sí, y de hecho, con la potencia más baja en la fuente de alimentación se nota mejor. O sea, cuando está hace así como una... Claro, a ver, cuando hablas de energía escalar no se puede hablar de frecuencia hertziana porque no es una onda transversal, sino longitudinal, que es un poco un concepto bastante abstracto, pero no es mesurable como tal. Aunque también está no sé si decir teoría, pero el matiz de que la onda escalar, sería lo que transporta al prana chi o a éter, ¿vale? El prana chi a éter sería el fluido y la onda es lo que lo mueve, la onda escalar, ¿no? Entonces, es muy abstracto, obviamente es algo invisible, pero bueno, el caso que al uso es notable, ¿no? Se puede percibir perfectamente, Sí. vamos. Entonces, bueno, todo esto son conceptos que poco a poco seguramente vamos a ir ganando cada vez mayor claridad a medida que avanzamos. El tema, por eso queremos que vengáis al taller con nosotros, ¿vale? Porque es que este tema es amplio, ¿vale? Entonces, o sea, está muy bien la pregunta y lo que queremos hacer es, claro, es que aquí tenemos, es que pasan 2 días literalmente, por eso decimos que queremos que vengáis 2 días a la casa, porque es que te pegas 2 días incluso 3 días, porque es que es un tema, bueno, es apasionante, ¿no? Y realmente que es mucha información. Y bueno, y os animamos a que enganchéis y que nos ayudéis también a seguir descubriendo, ¿no? Esto es inacabable. Bueno, para que hablen los demás integrantes también. Sí, vale. Claro. Alberto, ¿hemos hablado esta mañana tú y yo? Sí. Te he pasado Vale. Es que había 2 Albertos. Bueno, vale, pues estupendo. Muchas gracias por tus preguntas.
Ahora, ¿quién quiere comentar? Yo. Noemí. Noemí, perfecto. Yo estoy en Argentina, imposible ir hasta allá, Claro. pero me gustaría si ustedes van pensando hacer una especie de online, una explicación sobre cómo utilizar la máquina, porque los que tenemos máquina en otros países, acá, por ejemplo, no hay una gran explicación de cómo utilizarla. Yo tengo 2 mancuernas, tengo la bobina panqueque, tengo un casco, tengo lámparas, y la voy utilizando según los manuales que me dieron. Me interesaría mucho, con todo el conocimiento y la experiencia que ustedes tienen, yo sigo a Aitor hace como 2 años en Instagram, veo que él tiene las 2 lámparas en las manos y yo tengo mancuernas, no sé si puedo tener la lámpara con el cable rojo y el cable negro. Entonces, si ustedes dieran un curso online que se puede transferir el costo del curso, no un curso, una charla de explicar qué es el cable rojo, qué es el cable negro, cómo usar el panqueque, cómo usar las lámparas y todo eso, para los que estamos en otros países sería espectacular. Qué bueno. Pues sí, habría que ver también el modelo. ¿Qué modelo tienes? ¿Tú de dónde la obtuviste? La compré acá en Argentina, se vende acá por Mercado Libre, pero yo contacté a un muchacho conocido de otra persona que ya había comprado y que han tenido experiencias con la máquina. Que tienen una página quizás que llama Energía Escalar Argentina o algo así en Instagram, o puede ser. Sí, la busco y después te la paso. Vale. Y les puedo pasar las fotos de la máquina que tengo. Sí. Yo veo que ustedes tienen 3 chispas y yo tengo solo una chispa. Lo que yo llamo chispa es la energía, ¿sí? Ya. Ustedes tienen una batería, porque esa caja es como una batería de auto, tienen como una batería con 3 chispas. Yo tengo una caja cerrada con una chispa. Incluso que hay que hacer un mantenimiento cada 30 días porque como que se oxidan los tornillos y hay que limpiarlos. Sí. Entonces, Pues también ese es otro tema. Si quieres, mira, podemos hacer una cosa. Bueno, estamos en el grupo, apuntando las preguntas, las lanzas en el Telegram y te las vamos contestando, ¿sabes? Y ya está. Y así todo, sí, que no hay problema, ¿sabes? Si son preguntas así muy específicas, tampoco pasa nada, ¿vale? Entonces, sí, yo lo haría así, ¿vale? Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que es muy... a ver, el curso es un poco, bueno, se podría hacer, ¿no? Pero yo lanza las 4 preguntas, que da el Spark, que es porque solo es uno, lo de los cables y la otra, y vamos respondiendo. Y si ya vemos qué tal, si queremos una videollamada o ya lo hablamos, ¿vale? Y así también los demás se enteran, ¿vale? Así también. Excelente, gracias. Sí, porque acá hay mucha gente que ya tiene esa máquina que yo tengo en Argentina. Vale. Sí, ya nos lo comentas. Si quieres, ya nos pones... Vale, perfecto. Si quieres. Lo comentas en el general o donde sea, ¿sabes? Como experiencia para Alberto, que antes preguntaba, el mismo muchacho que acá fabrica la máquina ha tenido el suegro con un quiste detrás de la rodilla y en una semana lo querían operar y en una semana, en sesiones de 3 veces por día, el quiste se le fue. Sí, yo, bueno, también para algún testimonio, ¿vale? A ver, la máquina, como decía Aitor, no, o sea, al final, esto es como todo depende un poco de tu intención, ¿no? Pero esta máquina es muy potente, con lo cual, en casos sobre todo muy extremos y muy graves, como te da tanta energía y sobre todo las células las quema, las células cancerígenas y te alcaliniza tanto la sangre y te da tanta energía, sí que en casos muy casi de desahucio, ¿no? Te da como que te reengancha la vida, ¿no? O sea, Claro. te reengancha, ¿vale? Claro. Exacto. Entonces es eso. De todas formas, yo abogo, o sea, la máquina es muy potente, o sea, es lo que yo puedo decir. Yo no puedo decir que cura nada, porque al final el cuerpo humano se cura a sí mismo, pero sí que es verdad que es muy potente, ¿vale? O sea, tú no le... O sea, eso lo quiero recalcar, pero sí que, o sea, la máquina, y sobre todo en lo que yo he leído, vaya, porque no he podido experimentar, no he tenido ningún caso sobre todo gente con tumores y con estados de cosas muy avanzadas, sí que les engancha otra vez les da ese plus, ¿vale? Y luego yo la he usado en mi día a día y realmente sí que he notado muy bienestar y bueno, por eso hago esto, ¿no? Y al final tampoco, y por eso también os animo a que vengáis al taller, conozcáis la máquina
y no, o sea, que sea más fluido el tema y que probéis vosotros mismos la energía, ¿vale? Porque si hay otras personas que por nivel de, bueno, pues por en general la máquina no es para todo el mundo, ¿no? Porque incluso electricistas, yo soy ingeniero, ¿vale? Y amigos míos ingenieros ni la querían tocar la máquina, ¿vale? Pues porque al final, bueno, es una máquina muy personal y no es una, o sea, es algo con vida propia, ¿vale? Entonces, pero bueno, sí que es muy potente y sí que ayuda en casos muy extremos. Pero bueno, también que sepamos que la máquina es experimental, ¿vale? O sea, aquí no hay ningún... O sea, no, es una máquina que también cada uno a su propia... O sea, es energía al final. Entonces, bueno, ¿vale? No sé. Qué bueno. Genial. Pues algo más, Noemí. Sí, No, eso, después comento todo en el chat del grupo, gracias. Sí, Vale. ponlo por ahí en dudas o luego ya hablamos luego, ¿vale? Y ya te decimos. Genial, Yo- muchas gracias. Sí, Débora, ¿qué tal? sí. Yo os he mandado las preguntas por aquí que pone chat, pero no sé si Ah. os llega. A ver. Sí, a ver, ¿dónde está el chat? Sí, mira, os las leo yo. Vale, Elena. Mira, pregunta Débora que está aquí. ¿Con el curso de formación no es suficiente para creártela tú? Sí. Con el curso de formación. Pero, ¿a qué te refieres con el curso de formación? Es que no hay ningún curso, o sea, es que no hay ningún curso, o sea, es que esto es demasiado complejo. Es que, claro, hacer un curso, es que esto tiene que salir de vosotros. O sea, yo la máquina o sea, no te voy a vender un curso para hacer la máquina porque esto es energía libre. Entonces, yo he puesto ahí una pestaña del esto, he puesto 4 componentes que hay que comprar. En el momento que alguien los compre, los reciba y alguien responda, pues seguiremos la conversación. ¿Me explico? O sea, ¿se entiende? O sea, no hay ningún curso para comprar. O sea, la máquina, es que no. Es así, ¿vale? O sea, digamos que los 250, es que ahora no me acuerdo lo que pone en la ficha de los 250, entraría lo que es todo eso de estar durmiendo allí y tal, la cámara Kirlian, y no es la formación de cómo hacértela tú mismo. Bueno, vas a aprender nociones, pero no vas a salir de ahí sabiéndotela hacer. Es que tú date cuenta que, bueno, sí. Bueno, en principio sí, claro. Lo que pasa que es, claro, es una experiencia de un fin de semana y, bueno, pues puedes recordar. A ver, también estaría la posibilidad de hacer una tutorial o varias tutoriales de ciertas cosas, ¿no? Y compartirla. Quizás, bueno, pues podríamos comentarlo, sí. Pero más adelante, ahora de momento, estamos atajando este punto y sería eso, en esencia. En el grupo de Amenoffice está todo, lo que pasa es que está disperso. Es difícil de... Sí. Porque a ti qué te Es muy interesa. difícil. A ti qué te interesa. Porque aparte a mí él me ha pasado, porque siempre le pregunto tal y me pasa cosas, pero yo no tengo ni idea de electricidad. Entonces, cuando me he enterado del Sparkback o como se llame, gracias a vuestro vídeo, porque claro, él habla de Spark, pero yo no tenía ni idea. Cuando habla de eso... Claro, es que precisamente por eso es tan interesante que vengáis directamente, porque si tenéis la intención de hacerosla, cosas que como no tengáis una facilidad para Una base. una maña para hacerlo, pues os ayudamos nosotros in situ, ¿no? A tiempo real. Por eso para mucha gente es interesante esa dinámica también. Y ahí ya, pues sí, quizás algunos componentes te cueste mucho más hacerlos si los hagas a medias y los terminamos nosotros, pero la máquina se termina en el fin de semana y te la llevas. Eso es lo interesante también. Y bueno, después, a posteriori, ¿vale? No es que vienes aquí, te haces la máquina y hasta luego. No, si tienes dudas, pues por privado podemos ir resolviendo también, ¿sabes? Incluso también ir compartiendo en el grupo para que sí, la gente que se la quiera hacer, porque se quiera ahorrar el venir aquí y todo el tema, pues que se la pueda ir haciendo también. Eso tenemos que ir viendo un poco la dinámica y dejarlo más claro que en el Telegram de Amenoffice, porque sí, que yo
Entiendo perfectamente porque era un lío que te cagas. Porque tú, Débora, ¿te la quieres hacer tú misma o...? Sí, a ver, es que yo ahora estoy en un tema económico, me acabo de comprar una casa, la acabo de reformar y ando... Por eso la siguiente pregunta era, ¿se podría pagar a plazos? Bueno, ya sería cuestión de hablarlo, ¿vale? O sea, mira, yo te digo una cosa. Hacer la máquina por ti misma te va a salir mucho más caro que comprarla, seguro. Porque solamente en inversión de tiempo e incluso en dinero te va a salir más cara. O sea, no te lo digo porque a mí me da igual lo que hagas, ¿eh? O sea, yo te lo digo lo que yo he experimentado, ¿vale? Entonces, si tú quieres la máquina, Entonces, ¿qué es lo más fácil? Lo más fácil es que vengas aquí, nos conozcas, veas la máquina, la pruebes y entonces, habiéndola probado, ya sabes si te la quieres comprar, si la quieres hacer o no, ¿sabes? Entonces ya te vas a ahorrar muchísimo más dinero, ¿sabes? Y ya lo vas a tener mucho más claro que ponerte a hacer. Pues es que son muchos componentes, o sea, a ver, es un trabajo, bueno, es un proyectillo, o sea, que tiene que gustar, es un taller, no es, claro, la Menofis decía que era muy fácil, a ver, claro, para él sí, ¿no? Porque ya lleva 8 años haciéndolas o 12, ¿no? Pero bueno, con sus instrucciones es fácil, pero bueno, necesitas tener un sitio habilitado, unas herramientas, un cierto conocimiento, un cierto tiempo, una cierta motivación. Entonces, yo te podría recomendar que te vienes aquí, nos conocieses, visas la máquina, la probases y ya está. Y aquí vas a aprender, claro, tenemos aquí tenemos para hacemos todos los componentes, claro. Vale. Claro, es que lo facilitamos todo, ¿no? Ya está todo predispuesto para que sea llegar y besar el santo, entre comillas. Claro, ¿no? exacto. Entonces, Y luego lo que es, lo habéis, vamos, comprobado con Amenofis, que está todo bien, todo eso. ¿el O sea, qué? que la hace tal cual, o sea, está hecha como la hace él, tal cual, o... Bueno, Sergio, Bueno, yo le he comprado dos. tú compraste dos. Yo le he comprado dos máquinas No una, dos. y las Y- instrucciones las tiene en su esto. Claro. O sea, Yo las he comparado. Yo tengo una de las que compró Sergio y un par, o una o dos ya, hay en el pueblo, todavía. Y las he comparado y es que vamos, o sea, no sé. No se Bueno, diferencian. cada máquina tiene un poco de su personalidad, pero en cuanto a potencia y beneficios que se puedan sentir fehacientemente, es lo mismo. Se sí. experimentan, sí. Sí. Ya solo por empíricamente ya lo sientes, lo notas, Sí. ¿sabes? Sí, yo voy a ir, vamos, yo me apunto. Sí, pues bueno, estupendo. ¿Dónde estás tú? ¿En qué zona te encuentras? En Galicia. Ah, Galicia, bueno. Pues mira, Alberto también estaba por ahí arriba, por cierto, que hemos hablado esta mañana. Y yo también soy de Galicia. Y aquí Claro. también, y claro. Sí. ¿Quién? Claro, pues mira, si queréis coger Ah, un vuelo Bruno. y os venís los dos el fin de semana. ¿De dónde eres? Yo soy de Coruña, ¿tú? Orense, estoy viviendo en Orense, pero sí de Vigo. ¿También? También. Pues mira. ¿Quién? ¿Quién Digo, más? Alberto dice que también es de Coruña. Ah, Pues mira, eso poco a poco también es interesante ir haciendo conexiones entre gente afín, porque realmente es algo de gran valor, que al final la gente que ha venido a los retiros se lleva una conexión muy importante. Por eso yo también lo ponía siempre como uno de los factores clave para reconectar con uno, ¿no? Que tampoco es imprescindible, ¿no? Si te hace un ermitaño y es otro camino, pero realmente socializar con personas afines es como muy, enriquecedor, sí. muy sanador, sí, porque en todos los talleres y retiros ha sido mágico. Yo siempre que los hago, termino, vamos, o sea, por las nubes. O sea, De información. sí, porque es, en vez de estar con alguien con quien te tienes que estar censurando por ver que, bueno, si digo esto ya pensaban que estoy como una puta cabra. Estás con personas que están a la par y se genera una sinergia que te va elevando. Eso se experimenta siempre en estos contextos, ¿no? Y bueno, es muy de agradecer porque normalmente los despiertos, ¿no? El arquetipo de oveja negra, entre comillas, ¿no? Siempre ha estado muy aislado, ¿no? Ha habido por lo menos un gran capítulo de soledad
que cuando se redime, pues también es muy top, es genial, ¿no? Entonces, bueno, es parte de todo. Al fin y al cabo, se trata de esa reconexión. Las máquinas son una herramienta más que te puede asistir en ello y se trata de tener esa filosofía de ver cómo está el percal, la situación y emplear las herramientas que efectivamente tenemos a día de hoy, que sabemos que funcionan, para poco a poco ir revirtiendo esa desconexión, porque en mi opinión no vinimos aquí a evolucionar, estamos aquí y podemos reconectar. Eso es lo que... Para amarlo todo, yo digo siempre. Como mejor te vibre, pues realmente sí que es volver a reconciliarte con tu campo emocional también en ese sentido, porque eso es energía también, todo es energía, todo se reduce a eso. Entonces, es parte de todo lo que ofrecemos, ¿no? Y a ver, y nosotros estamos ofreciendo la oportunidad, pero cada vez que viene alguien también recibimos, ¿no? Un regalo, porque cada vez que ha venido alguien, siempre nos aporta algo cada persona que es de gran valor también, ¿sabes? Entonces, bueno, pues está genial. Así que nada, Débora, ¿alguna duda más? Pues a ver, no me acuerdo de alguna más. Es que no puedo entrar ahora. Perdón, Sí. me tengo que ir a trabajar, así que me despido. Vale, Gracias, vale. les mando un beso gigante a todos. Vale, Noemí, Vale. un gran abrazo. Después Cuídate. seguimos en el grupo del chat. Sí, continuamos por ahí. Si quieres, Edu, Gracias. te he visto con la mano levantada. Si quieres, solo... Chao, Noemi. Sí, bueno, la última pregunta era sobre vale. el Hormuz. O sea, yo cuando tomé Hormuz al tener epilepsia me daba hasta electricidad en la oreja. O sea, a mí no me sienta bien el Hormuz, por ejemplo. Entonces yo quería saber si esta máquina me podría hacer algo así también. Bueno, habría que probarla un minutillo o dos para ver cómo te sienta y ponerla, sí, al mínimo. Bueno, hay maneras de bajarle un poco la potencia, ¿no? Para ver qué efectos puede llegar a tener en ti, pero no tiene por qué haber una correlación directa entre que te siente mal el Hormuz y que sea concluyente que la máquina también vaya a tener un efecto negativo en ti. Y de hecho, te puede sentar mal el Hormuz la primera y luego no tiene por qué seguir sentándote mal. A lo mejor no es el caso en tu particular, pero es cuestión de ir testeando de manera gradual, ¿vale? Para minimizar riesgos y tú misma poder ir viendo in situ, ¿no? En primera persona. Y sería eso, en esencia. Muy bien, gracias. Nada, un placer. Vale, ¿quién más? Sí, Edu Espina, sí. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Edu? Bien, gracias. Pues nada, yo solo agregar que estoy muy agradecido por el grupo que se armó. Llevo alrededor de 4 años en el grupo de Amenofi, no sé si lleva más o menos sí, como 4 años. Y nada, sí, la verdad que es un caos entonces este grupo. Y si no sabes nada de electrónica, de electricidad, pues a mí me tocó, digamos, ser un poco autodidacta e intentar entender qué es realmente, simplemente qué es. Entonces, ahí estuve en un proceso como un rato que al final, en todo este proceso me empezaron a darme unas migrañas muy fuertes. Y me ocurrían cuando estaba estudiando este tema, básicamente. Entonces Curioso. era muy interesante porque empecé a darme cuenta que realmente era como el propio sabotaje, ¿no? de esa cosa que podemos tener dentro. Y nada, en cuanto me estuve como recuperando, ya invertí como para hacer tres máquinas, compré 60 kilos de cobre. Me volví loco así diciendo, bueno, si se quiere esto rebelar contra mí, voy a darle más energía, ¿no? A lo que era como, sí, como una lucha contra ese sabotaje, ¿no? Entonces, nada, ahora tengo para hacer 3 máquinas que, digamos que ya que me puse al lío, digamos, invertí todo como más de golpe por si acaso tuviera fallos o lo que fuera.
Y nada, pues es un proceso, pienso que llevo como 2 años y algo desde que decidí empezar a hacerla. Y bueno, también un placer conectar con la gente que está en eso. También he contactado con gente que digamos que sabe de electricidad o de electrónica, pero realmente puede saber eso, pero no estar en resonancia con eso. Y no se trata tampoco de tener como muchos datos técnicos de eso, sino lo justo y necesario para comprender qué está haciendo la máquina, que ahora lo empiezo a comprender más, que es como abrir un espacio en ese éter, digamos, y amplificarlo, ¿no? Y como por un principio de resonancia, ¿no? Y bueno, a eso me dedico yo fabrico instrumentos, entonces al final el tema de la electricidad y la resonancia me parecía algo muy, muy interesante. Ha sido un viaje todo este tiempo y bueno, espero hacerla dentro de poco. Con la ayuda también de ustedes. Y de momento no podré ir al retiro, aunque me encantaría. Son fechas que no me vienen nada bien. Pero bueno, estoy atento a ver si me puedo dar un salto para allá. Yo estoy en Fuerteventura, así que bueno, cuando pueda me iré para allá a conocerlos y compartir también, si puedo. Nada. Qué bueno, tremendo. Pues gracias por el testimonio y por aportar tu proceso también. Muy interesante. Lo del dolor de cabeza en momentos curiosos, yo te puedo asegurar que es ese sabotaje, ¿no? Que está a cargo de algo que tiene una inteligencia mucho más fiel a lo que está sucediendo en todo momento de lo que nos podamos imaginar, ¿vale? Que está ahí interfiriendo. Pero bueno, el punto es, bueno, observarlo, notarlo, saber que está ahí y seguir hacia adelante, ¿vale? Desidentificarnos de ese sabotaje, ese mal llamado autosabotaje, y verlo un poco con sentido del humor, ¿no? Con un poco de... Total. Decir, mira, ya me está empezando a marear otra vez. Y continuar con lo que tú ya sabes que efectivamente es un camino interesante que quizás no conocemos todavía el destino, pero sabemos más o menos por dónde es, ¿no? Y al contactar entre nosotros podemos ir aportándonos mutuamente, que eso es lo más interesante porque cuantos más nos sumemos, más vamos a ir aclarando un poquito cómo optimizar pues todo el proceso a todos los niveles y eso colaborando, porque para eso estamos. Y bueno, en cuanto a las fechas, vamos a ir proponiendo poco a poco, ¿vale? Y bueno, pues cuando veas una que te vaya bien y tal, pues lo hablamos por privado y tal, y ya está. Sí. Claro, y decir que, bueno, curso, formación, como decían antes, yo llevo nada más decirles que llevo 2 años y medio, 3 años intentando comprender, así que no hay prisa, ¿no? por aprender eso. Realmente lo que tienes que aprender es cómo funciona la máquina y a partir de ahí ya es tu propio viaje, creo. Sí. Es que la máquina, esto es inacabable y, a ver, realmente es que hay muchas vertientes, como he puesto yo, está todo el tema de física de partículas, todo el tema de ingeniería, todo el tema de bienestar energético, con lo cual el tema es muy amplio y, bueno, y luego el hecho de construírtela por ti mismo, ¿no? Pues es que, bueno, es un viaje, como bien he dicho, es un viaje. Entonces, por eso nosotros lo que hacemos la idea es facilitarlo, ¿vale? Entonces, y bueno, si queréis, o sea, la idea es un poco si se une gente y tal. Yo allí he puesto, ya te digo, cuatro componentes. Si queréis empezar a hacerla por vos, o sea, por mí no hay problema. Si realmente, entre comillas, es relativamente fácil montarla. Saber por qué hay que montarla, eso ya es más complicado, pero montarla y adquirir las piezas es un proceso. Pues bien, pues nada, Edu, a ver si nos vemos por aquí. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Gracias. Y comprenderlo por completo es prácticamente imposible, o sea, es algo, pero es muy interesante. Para embarcarse en ese viaje es tremendo. Vale, Dani, sí, si quieres tomar la palabra. Hola chicos, ¿me oís? Sí. Vale, soy Dani de Barcelona. Lo primero que quería es daros las gracias por el proyecto que estáis haciendo y cómo lo estáis llevando. Lo encuentro espectacular, muy acertado y muy bien encaminado, ¿no? La idea y cómo lo estáis gestionando. La verdad es que me ha gustado mucho.
tenía una duda que era físicamente cómo es la máquina, es decir, porque me ha parecido que es como la caja de herramientas, pero con la bobina y todo, ¿cuánto ocupa o cuánto de móviles? Bruno, ¿le puedes enseñar tú que estás al lado de la máquina? Sí. La que tenemos abajo en el salón, que nos aplicamos ahí. Bruno está abajo, yo estoy arriba. Estamos en la misma casa, pero... Vale. Sí. ¿Estáis todos en Sevilla? ¿Tú? Sí, estamos todos. Si te pones el ordenador, está ahí, ¿no? Está encima de la mesa, la máquina. Bruno. Sí, vale, que tengo un filtro. Pero Vale. tú, Dani, ¿para dónde te la quieres poner? ¿O por cuál es? O sea, ¿cuál es el tema? El tema, a ver, evidentemente, la máquina realmente es cara para según que de esto. Entonces, ¿qué estaba pensando yo? Pues estaba pensando en que a lo mejor hay alguna persona con la cual podría compartir la máquina en momentos iniciales o sobre todo esa primera versión de la máquina, porque seguro que tenéis en la cabeza ya, como buenos ingenieros, pues segundas versiones o mejoras, ¿no? Entonces, si comparto con alguien esta máquina, y además es terapeuta, pues, ¿qué tal? Podría moverla, pero con la bobina esta que le llamáis, no sé cómo se llama. Sí, bueno, a ver, la máquina es una máquina casera y que es voluminosa, ¿vale? O sea, no nos vamos a engañar. No es, o sea, es algo que ocupa. Es como un ordenador antiguo, ¿sabes? Con el monitor. ¿Estás viendo a Bruno? Sí. ¿Dani? Sí, ok. Sí, esta es la caja. Eso es como una impresora. Y luego la torre es como un CT. Entonces ya te digo que es grandecilla. A ver, entonces hay un modelo más pequeño hay un modelo más pequeño. ¿Vale? La torre que tenemos nosotros es enorme. Es enorme. Pero yo te diría, Dani, que no corrieses antes de, ¿sabes? O sea, no te lances a la piscina tan rápido. O sea, tú ven aquí, la pruebas, lo miras y ya, si te la quieres comprar, ya, o sea, es que, o sea... Sí, lo entiendo, porque lo entiendo, pero era simplemente era evaluar lo de la torre y tal para esta posibilidad, ¿no? Porque si la compras entre dos personas y un tiempo la tienes tú, un tiempo, pues de alguna manera pues es más fácil. Sí, ¿no? Yo con respecto a comprarla con dos personas, yo te diría, a ver, no es por la venta yo que también, pero yo te diría que no, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final la máquina... por lo que hemos visto, no te has fijado que ha dicho antes Aitor que tiene una personalidad propia. Esta máquina, bueno, entonces es mejor si puedes, ¿vale? A ver, si la comparas tampoco pasa nada, pero si puedes tener cada uno la suya propia, ¿vale? Porque al final tú date cuenta que no todo es materia lo que vemos. O sea, hay más campos y hay más fuerzas. Entonces, ¿qué pasa? Si tú la estás llevando de un lado para otro, pues ya... hay más posibilidades de que haya, pues eso, hay más... Sí, entiendo por dónde vas. Estás todo el día hay más interferencias, exacto. Entonces, yo recomiendo, de hecho, por ejemplo, vamos a contar una anécdota. En el retiro que hicimos, teníamos una máquina. Claro, estábamos 7 personas con la máquina. Claro, hay mucha energía ahí, ¿no? Y yo la llevaba usando 4 meses y sin ningún problema. La llevamos al retiro, que no había tanta energía. Jaja con uno, otro hablando, otro no sé qué, no sé qué, mucha. ¿Qué pasó? Pues que de repente digo, joder, llevamos 4 meses y llega aquí y de repente, pues ha habido un pequeño fallo, ¿no? Y dices, joder, qué casualidad, ¿no? O sea, me explico, ¿sabes por dónde va el tema, no? Entonces, sí. Por eso te digo que no, o sea, tómala con calma. Esto es una buena oportunidad, ven aquí y ya si te gusta, si conectas, dices, hostia, pues ya la ves y dices, ya sé dónde puedo ponerla. Pero bueno, responde a tu pregunta, la máquina ocupa, ¿vale? O sea, vale. O sea, es como un ordenador antiguo, ¿vale? Con una impresora y una torre, más o menos. Vale, buena. Sí. También tenía otra curiosidad, es un poco personal, si quieres no me respondáis. Santi, ¿tú cómo empezaste? Porque Aitor lo he comprendido, pero llegaste tú, ¿no? Sí. No, pues le llevaste la máquina, ¿no? O sea, ¿cómo empezaste tú? ¿Por qué con la inquietud? No, bueno, pues yo empecé con el COVID, claro, empecé con el COVID viendo tal y que aquí entonces pues ya empecé en todo el tema espiritual y bueno, en todos estos temas, ¿no? Vale. Y entonces un día pues descubrí a Aitor, ¿no? Haciendo swipe en Instagram, de esto, bueno, usted como la habrás descubierto tú, ¿no?
Y pues bueno, a ver, al final cada uno se mueve en unos círculos, ¿no? Y dio la casualidad pues de que justo cuando descubrí a Aitor, pues se alinearon los astros, ¿no? Y en 3 o 4 ocasiones pues ya había escuchado la Menofis. Ya, bueno, ya sabes cómo todo tiene sus picos, ¿no? Y claro, ya vi que Aitor lo estaba haciendo y dije, hostia, o sea, yo también quería, o sea, yo quería alguien también que me explicase cómo hacer esto, ¿no? Porque al final hay una barrera muy grande. Y entonces dije, hostia, pues si este chaval lo está haciendo, le voy a, o sea, si Aitor lo está haciendo, hablé con él y tal, y me dijo, no, yo sí lo estoy haciendo, lo del hilo, tal, claro, obviamente al principio no me enteraba de nada, y claro, como yo estudio ingeniería, dije, hostia, pues esto lo puedo hacer. ¿Qué pasó? Pues que empecé y a las 3 semanas me di cuenta que era más fácil comprarla que hacerla. ¿Sabes? Entonces me costó 3 semanas darme cuenta, entonces ya se la pedía a Menofis, y luego, claro, una vez teniéndola en casa, es mucho más fácil entender todo lo que te dice en el grupo. Entonces, claro, yo ya la tenía y dije, hostia, con lo que hace ya, bueno, luego más con el chute que te pega, pues yo creo que también eso ayuda, ¿no? Entonces, claro, era mucho más fácil. Y bueno, luego, pues claro, hicimos lo de Aitor, cuando teníamos la máquina, como te digo, se nos estropeó tal, que no. Y dije, pues esto hay que aprender, entonces ya me puse todavía más. Y entonces dijimos, pues es que hay que hacerla, es que, ¿sabes? Entonces, bueno, pues aquí estamos, ¿sabes? Vale. Ahora que te he visto, Aitor, ¿tenías luz roja? Sí, me la he cambiado un poco ahora porque como se me veía así como un poco turbio, digo, bueno, un ratillo. No, bien. Pero sí, cuido mucho el tema de los ritmos circadianos y todo. Carlos Stroh. ¿Cómo? Carlos Stroh. Bueno, lo sigo también, pero sí, tengo muchos referentes en ese campo de biohacking. Qué bueno, sí. Sí, muy bueno. En ello estamos. La verdad que ese tipo de higiene electromagnética es muy fundamental, porque, vamos, yo cuando me compré las gafas que bloquean la luz azul, pues lo noté muchísimo, por ejemplo, ¿no? Cuando puse las bombillas rojas, otro tanto. Luego es todo, ¿no? Intentar también no mirar el móvil lo primero por la mañana y salir y mirar el cielo, pues bueno, pues todo eso va de la mano, ¿no? Con toda la filosofía que yo encarno, básicamente, intento difundir, es mi tendencia natural a compartir con otros lo que veo que funciona, que va bien, que se siente, ¿no? Que marca una diferencia. Por eso ahí vamos, a tope. Vale. Sí. Bueno, tenía un par de preguntas más rápidas. Habéis comentado el Hormuz. Bueno, Débora ha comentado del Hormuz. ¿Qué es? Que no, esto lo Sí, el Hormuz. Es una bebida egipcia, ya es muy antigua y bueno, lo que es una reacción química que se hace al recoger agua de mar y se extraen todos los minerales de la tabla periódica, incluido también, si no lo haces bien, hasta materiales pesados. Y eso lo que hace realmente es pues una mejor conductividad entre las neuronas. Sí, entre otras muchas cosas, ¿no? Muy buena explicación, breve y concisa. Vale. Sí. El tema del Hormuz, interesante también. Tiene como el plasma de la sangre. Sí, hay varios, incluso con orina se puede hacer, he visto que se puede hacer con... Tiene con oro, orina. platino, claro, y eso no te lo dan en una farmacia. O sea, la farmacéutica siempre te va a decir, toma magnesio, toma potasio, y al final pastilla, y realmente con el agua de mar estás tratando todo. Sí. Chicos, no sé, como que esperamos un rato, ¿quién quiere hablar más? Vamos a... Si alguien más quiere preguntar. Sí, quería preguntar. Un momento. José, ¿quién más? ¿Y los demás todos queréis hablar? Sí, es José, que no ha hablado. Si quiere. José. Dani, ¿alguna cosa más? Sí, yo solo quería preguntar qué evidencias del uso de la máquina, quizás no en este grupo porque aún no hay suficientes, ¿no? Pero de Amenofis o si las podéis ir poniendo porque, bueno, eso nos resitúa un poco a entender, quizás la palabra no es evidencias, pero nos sitúa un poco a entender los posibles objetivos, posibles sensaciones, ¿no? Sí, eso lo vamos a ir poniendo en el grupo a medida que avancemos. Poco a poco, en vez de ponerlo en el archivo, como estábamos haciendo, o en historias de Instagram de vez en cuando, pues
lo ponemos en el grupo para que quede disponible para que lo vean todos los interesados sobre el tema. Así que sí, poco a poco lo vamos a ir compartiendo. Vale, pues José, si quieres plantear alguna pregunta. Nada, seré Gracias, breve Dani. porque la verdad es que entre todos ya más o menos han despejado muchas de las dudas que tenía, sinceramente. Y bueno, yo en mi caso, mi experiencia es de 4 días, literal, porque vi tu Instagram y de repente saltó lo del grupo de Telegram y me metí en el grupo de Telegram y yo no sabía absolutamente nada de esto, de la Ether, nada de esto. Sí que es verdad que, bueno, desde unos años pues llevo un camino ya de despertar y, bueno, ahora que lo ha comentado Sergio, también un poco desde el COVID, que yo creo que fue como una bofetada para muchas personas de cambiar de punto de vista de todo. Y bueno, a mí principalmente me llamó la atención por cómo era el aparato, porque yo sí que soy ingeniero y me gusta mucho tocar las cosas, me gusta mucho montármelo todo, entonces me pareció súper interesante y luego a partir de ahí vi todos los beneficios que tenía y digo, ostras, pues voy a ponerme a investigar un poco de esto y bueno, con la información que hay en Telegram y todo, yo creo que genial, que podré ir tirando del hilo y sí que me gustaría hacer el curso, la verdad. Lo que pasa es que ahora sí que es verdad que viene un poco precipitado, pero la verdad es que estoy muy interesado en ir allí y montarla. O sea, a mí sí que me gustaría, bueno, probarla evidentemente, tener la experiencia con ella y luego ya pues montarla. Y bueno, dicho esto, la única pregunta realmente que se me ha quedado así un poco en el tintero es, ¿la máquina requiere algún tipo de mantenimiento o algo que digas, tienen piezas que sufren desgaste o algo que tengas que hacer algún mantenimiento o algo? ¿Quieres comentar tú, Sergio? Vale, sí, sí, la máquina, bueno, a ver, la máquina al final es una máquina casera, ¿no? Bueno, es una máquina hecha casera y sí que con el tiempo requiere por eso también insistimos en que vayáis al taller, ¿vale? Porque sí que hay que, bueno, que no es nada del otro mundo, pero bueno, depende también del perfil, pero a veces hay que coger un destornillador y hacer alguna cosilla, ¿vale? Entonces, por eso es la insistencia de venir al taller para que sepáis que estáis comprando y qué es la máquina, porque no es, claro, estamos muy acostumbrados a la caja negra ¿no? de que esto no hay que, bueno, que no tiene mucho misterio, o sea, que está todo ya hecho, ¿no? Es una caja negra, pero claro, la máquina, tú le ves las tripas, bueno, es casera, ¿no? Entonces, bueno, la máquina no tiene ningún mantenimiento en principio, pero sí que es verdad, como ha comentado la otra chica, la chica argentina, que a veces pues el Spark hay que ajustarlo un poquillo, quizá la fuente a los 6 meses deja de funcionar, entonces se cambia, que vale 15 euros y son 5 minutos, pero claro, dependiendo del perfil de persona, pues eso le hace un mundo. A ti se te ve que echado para adelante y no has de ningún problema. Claro, también hay perfiles, ¿no? Hay perfiles y perfiles. Entonces, digamos que hay que hacer un mantenimiento mínimo muy fácil y muy fácil, ¿vale? O sea, no hay que nada de... Porque ahora te das cuenta que ya te la llevas montada, ¿vale? Ya te la llevas montada, con lo cual al final es quitar un tornillo, poner una fuente de alimentación, apretar, o sea, son tornillos, ¿vale? Es apretar tornillos. O sea, no sería nada más que eso, pero bueno, es verdad que hay ciertas personas pues que no, bueno, pues que no es difícil, ¿no? Hacer eso. Entonces, sí que tienes que ir con proactividad con la... El Spark, por ejemplo, hay que mantenerlo a una distancia, los tornillos, ¿no? Entonces, bueno, a veces se puede como ir aflojando y se incrementa un poco la distancia y eso afecta a la potencia, digamos, ¿no? Y luego, pues nada, simplemente los reajustas al grosor de una cuchilla de cúter, tienen que quedar, ¿vale? Y ya está. O sea, es simplemente reajustarlos ahí con un par de llaves y luego, con mucho tiempo, quizás, bueno, pues los tornillos se queman un poco, ¿vale? Con bastante tiempo, tarda mucho en pasar eso. Pero bueno, Pues los podrías cambiar, pero bueno, el funcionamiento continúa. O sea, yo la he tenido que se ven ya oscuros, bastante, ¿no? Un poco negros, y bueno, pues sigue funcionando. Lo que pasa que pues están así un poco más sucios. Ok. Vale, pues nada más por mi parte. Daros las gracias por compartir todo esto, la verdad, que es un puntazo. Y nada, doy paso a ver si alguien más quiere preguntar.
Muchas gracias, José, por tu intervención y te animo a que indagues sobre eso porque si eres tan curioso, Sí que miraré, sí. te va a flipar el tema. O sea, Sí, yo te animo a que, bueno, que hagas preguntas en el grupo, claro, para eso está, las iremos contestando y sí, o sea, no, para eso estamos, Sí, entre todos nos ayudamos, ¿no? Y he ido mirando vídeos y cosas por mi cuenta a raíz de cosas que ponéis vosotros de ostras, ¿esto qué es? Pues lo miras y esto te lleva a otra cosa y vas mirando y te vas liando, pero está guapo, la verdad que está muy interesante. Sí, bueno, si lleva tantos años oculto, ¿no? por algo será. Total. Sergio, Dime. disculpa, antes te llamamos Santi, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí, va, Sí. luego. Discúlpame. Sí. Bueno, la S podría ser de muchas cosas. Sí. Sergio, sí. Vale. Tengo una pregunta relacionada con lo que hablasteis antes sobre el tema de la personalidad de la máquina. ¿Eso qué es? ¿A la hora de la construcción o a la hora de las personas que pasen por ella? ¿O ambas? Buena Ambas. Buena pregunta. Sí, es como que es que es así, es como, claro, nosotros hemos tocado muchas máquinas y parece que sí, que tuvieran cada una. Mira, sí, tienen una te voy a dar una analogía. ¿Tú sabes, te acuerdas, tú has tenido videoconsolas de estas antiguas? Imagino que sí, ¿no? ¿Sabes que a veces ponías un CD-ROM o ponías un cartucho y te ponías nervioso y no ibas y te ponías más nervioso y todavía no ibas y de repente te tranquilizabas y iba? Pues es un poco de este rollo, ¿sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? De que no va, me cago en que no va, pues ahora me cago en él. Y dices, de repente te tranquilizas y te no estás prestando atención y ya no me interesa nada. Pues es un poco así, ¿vale? Es un poco de ese fallo. Pero bueno, si vienes aquí te comentaremos ya más cosas. Alberto. Ilusionado, que es lo importante. Ilusionado y motivado. Sí. Tengo cosas sin censura. Sí, ya lo verás, Alberto y yo hemos tenido una conversación muy interesante esta mañana y bueno, lo veis muy motivado en venir, a ver si finalmente viene y seguro que vamos a compartir cosas curiosas por aquí. Sí. Vale. ¿Alguno más tenéis así? ¿Alguna pregunta más? Y si no, pues ya... Sí, si queréis lo cerramos. A ver, yo creo que haremos uno en otras 2 semanas o en un mes, ¿no? En 2, 3, un mes, yo creo que haremos otro. Así que, pero bueno, podéis cualquier cosa en el Telegram, podéis preguntar sin problema. También os animo a que preguntéis porque si no, también la interacción con la otra persona también te impulsa, ¿no? Entonces, bueno. Para resumir, las fechas 9 y 11 del 20 al 22 y había otro tramo, ¿no? De fecha. Del 23 al 25, si no recuerdo mal, sí. Os lo voy a mostrar para que lo tengáis visualmente. Pero lo podemos pasar también tranquilamente. A ver, un momento. ¿Se ve? Sí, se ve. A ver. Aquí. Sí, a ver, yo os diría, Alberto, que como Débora también estabas tú en Galicia, mira, os habláis y pues mira, si os interesa os venéis los dos y hablamos y os venís los dos un fin de cogéis el avión. Sí. Bueno, se me ocurre, que a lo mejor no. Por ejemplo. El avión ya es complicado porque yo salgo de Coruña y ella sale de Vigo, ya no combinamos bien. Y bueno, que está muy bien aquí, es muy distendido. Vamos por faena, pero sin estar machacando, digamos, que fluye un poco el tema y lo sacamos todo adelante. Y aparte eso es parte de lo que yo quiero también proponer de dejarte llevar por lo que la propia experiencia te está planteando, sin dejar de hacerla, obviamente, lo que es menester, ¿no? Lo que es el propósito de venir aquí, pero también dejar fluir un poco cómo nos retroalimentamos las personas que estemos interactuando, que eso también es la magia de dejarse fluir, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Y a ver, pero dejo de compartir porque si no... Sí. Vale, pues perfecto. No sé si queréis ya la última pregunta ya, si nos cerramos 9:30, así rápida.
Muchas gracias. Muchas María. gracias. Vale, pues lo dejamos. Venga, pues nada. Gracias, Débora, gracias a todos. Bruno se despide, que no ha dicho nada, pero está también a cargo de todo. Y os envío un gran abrazo. Muchas gracias por la confianza y por asistir. Gracias a Venga. vosotros. Hemos comentado. Saludos, chao. Venga, un abrazo para todos.